Bueno, pues egunon guztioi, muy buenos días a todos y a todas. Quiero realmente ser hoy muy breve porque los verdaderos protagonistas los tengo tanto a mi mano derecha como a la izquierda con Elena. Entonces, bueno, sin más que deciros que hoy presentamos un proyecto de ciudad del cual me siento enormemente orgullosa y sobre todo porque es un proyecto para Vitoria. La verdad es que, bueno, vamos a presentar dos proyectos. He dicho uno, vamos a presentar dos proyectos. Por un lado, vamos a presentar la plataforma digital que nos va a comentar Freddy Alzola, que en el futuro va a formar parte del portal de turismo de Gobierno vasco. Y la segunda pata es que se va a anunciar también que Vitoria ha iniciado los trámites para solicitar la distinción de la ciudad europea, de ciudad deportiva europea. Bueno, este proyecto surge de la plataforma, surge de la idea que me trajo un día Frederic Alzola, que, como ya le conocéis, es un periodista de nuestra ciudad. Me presenta su proyecto diciendo que debiésemos aprovechar el gran potencial deportivo de Vitoria como motor para un nuevo turismo. Él estaba convencido de que si poníamos abierto al mundo todas las instalaciones, todos los centros que tenemos, todas las opciones de la ciudad de Vitoria, podríamos ampliar el nicho de mercado de turismo con unas nuevas maneras de ocio para la ciudad para nuestra ciudad, para todas las personas que nos visitan. Freddy estaba muy convencido y enseguida a mí también me convenció. E iniciamos este proyecto como un proyecto de la Dirección de Turismo de Gobierno vasco. Este no es el típico proyecto que se presenta a Gobierno y que se ejecuta por una empresa contratada. No, esto desde el principio hemos tenido en cuenta y vamos a tener en cuenta el contar con todas las iniciativas deportistas que existen en nuestra ciudad y para ello hemos contado con los deportistas y queremos seguir contando con ellos. Hoy podemos decir, bueno, esta tarde ya veremos cómo tendremos la compañía de muchos deportistas que nos van a acompañar y así que desde ahora ya les voy a dar las gracias de antemano, sobre todo a Martín y a Elena, que les he invitado a venir esta mañana también a darnos un poco de soporte. Bueno, yo quiero que este proyecto siga así. Desde la Dirección de Turismo queremos seguir contando con la colaboración y el apoyo de la comunidad deportiva de Vitoria. Es un proyecto vivo con muchas ganas de crecer. El Gobierno vasco va a seguir dando y apostando con los recursos suficientes para que este sea un proyecto colectivo. Seguiremos contando con el parecer de los deportistas, solicitaremos los servicios a las empresas turísticas y pediremos la opinión a los clubs, a las federaciones y a los deportistas. Estoy convencida que con este proyecto Vitoria va a acoger a turistas de nuevo cuño. Vamos a acoger a muchos más eventos deportivos, que ya los hay, pero más. Eventos, congresos y facilitará también un turismo familiar deportivo. Y ayudará a todas nuestras empresas turísticas a focalizar y a poner en el mercado nuevos productos turístico-deportivos. Realmente, mientras estábamos desarrollando este proyecto de la plataforma digital, hemos tenido la oportunidad de investigar mucho sobre la realidad de Vitoria, la realidad deportiva, y es cuando nos pareció interesante que la ciudad pudiese solicitar la distinción de ciudad deportiva europea, porque de esta manera reforzaríamos un poco la estrategia a lanzar al mundo nuestra oferta deportiva. Pensamos que con este reconocimiento europeo vamos a poner en nuestro nombre en las redes deportivas europeas, ya sea para congresos, para eventos, para todo tipo de relaciones que podamos tener con el mundo deportivo. Por ello, hemos solicitado al Departamento de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria para que iniciase los trámites. Les pareció buena idea, esto es un tema del Ayuntamiento, les pareció muy buena idea y se han puesto a ello, lo han puesto en marcha. Yo creo que Vitoria es una distinción que se merece y nosotros vamos a ayudar a ampliar nuestra oferta. Así que nada, os voy a dejar ya con Freddy para que nos explique con más detalles el proyecto. Lo tenemos aquí con la plataforma. Veremos también unos vídeos de algunos deportistas reconociendo Vitoria como ciudad y como capital del deporte. Y nada más.
Gracias, Freddy. Bueno, gracias, Maider. Bueno, antes de nada, de verdad, yo me siento un poco como descolocado estando aquí entre estos dos cracks a los lados y entre Maider, también Elena, segunda ayer en la Santurce de Bilbao, Martín, que está recién llegado de una carrera también en Madrid, siempre. Y es una gozada. Realmente, yo el agradecimiento es, por supuesto, a Maider y a tu departamento, al Departamento de Turismo del Gobierno Vasco, porque realmente yo toqué muchas puertas convencido de que esto tenía un desarrollo muy importante para la ciudad, ¿no? Yo siempre he mirado, teniendo a estos deportistas, teniendo la ciudad que teníamos, teniendo los eventos, tenemos deportistas referentes, tenemos un entorno natural maravilloso y nunca yo tenía la sensación, no sé si estáis un poco de acuerdo, ¿no?, que nos faltaba ese paso, ese pasito más y traspasar fronteras. Y de ahí surge este proyecto que es Vitoria-Gasteiz Sports, pero que entiendo que sí que es un proyecto de ciudad. Es un proyecto en el que es integrador y que es una herramienta comercial pura y dura para vender, para salir un poco más allí de nuestras fronteras, como decía. Tenemos 14 centros cívicos en esta ciudad. La oferta para consumo interno es muy grande, pero creo que ha llegado el momento también de que, aprovechando la estela de estos deportistas y de estos eventos, traigamos muchas más cosas fuera. El turista que acompaña al deportista, empresas, federaciones, clubes. Se abre un abanico que, sinceramente, no hay una ciudad que se acerque a esta. Y es así. A nivel de Euskadi somos pioneros y creo que tenemos que explotarlo, ¿no? Eso brevemente. De ahí surge, claro, no surge porque sí, sino que se hace también un estudio de mercado, se miran otras ciudades y de ahí surge esta idea, que ha contado con la colaboración y va a seguir contando con la colaboración de los deportistas de nuestra ciudad, algunos no nacidos aquí, pero que ya se han asimilado a la filosofía de la capital alavesa. En este proyecto hemos contado con la colaboración de 19 deportistas que viven, entrenan, sudan en esta ciudad. Van a ser muchos más. Y lo que queremos a través de esta plataforma, como os decía, es una herramienta comercial pura y dura, marketing, vender ciudad, la capital del deporte. Si os parece, antes de continuar, para que veáis un poco, a ver si lo hago bien. Sí, no, ya lo sé. Esta parte será parte de lo que esta plataforma englobe, porque también queremos hacer vídeos que enseñen las instalaciones, donde entrenáis vosotros, donde entrena Elena, donde entrena Martín, en el Prado, en los rocódromos que tenemos en el Anillo Verde, pero un pequeño avance para que os siga explicando un poco lo que es la plataforma. Lo tenemos aquí en forma de estos testimonios que nos van a ayudar a difundir este mensaje. Hola amigos, soy Nico Yarzábal y me encuentro ahora mismo en Vitoria, mi ciudad natal y, por supuesto, capital del deporte. Soy Marta Varela, tiradora de Badajoz, Sokatira Taldea, un equipo conocido a nivel mundial, ya que ha llegado a proclamarse numerosas veces campeón del mundo y campeón de Euskadi, y también acumula numerosas txapelas. Soy Julio Roca, presidente del Club Deportivo y Fundación Susenac. Opa, pues soy Joseba Beloki, ya ex ciclista profesional y bueno, pues durante años me dediqué a lo que era mi ilusión, que era ser ciclista. Hola, soy María Escaso, soy tiradora de esgrima y bueno, el año pasado me clasifiqué por primera vez para una Copa del Mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid de baloncesto. John García Ariño, seleccionador nacional de pádel. Hola, soy Manu García, jugador del Deportivo Alavés y esta es mi 7ª temporada en el club. Soy Elena Loyo, atleta. Hola, me llamo Rubrito, soy triatleta y trabajadora y madre. Bueno, yo que he viajado durante muchos y muchos años y he conocido pues infinidad de países, pues animaría a muchísima gente a que viniera aquí, ¿no?, a Vitoria-Gasteiz, a practicar deporte. Bueno, Vitoria es muy apetecible, ¿no? Sales de casa y en cualquier rincón, cualquier esquina puedes encontrar la opción de realizar cualquier deporte, ya sea dentro, fuera o... Bueno, al final sales, ves a alguien corriendo, ves a gente andar en bici y es lo que te anima, no hay excusa para no hacerlo. Tenemos sitio, tenemos alrededor también donde se pueden acoger a todos los aficionados que visiten Vitoria y creo que vamos a hacer una gran ciudad con grandes eventos deportivos, cosa impensable hace unos cuantos años.
Hemos visto como un gran número de triatletas han preparado aquí varias temporadas, pero incluso la más importante que fuera de los Juegos de Río. Hemos tenido a la selección norteamericana de natación, hablamos de ciclistas, lógicamente hablamos de fútbol y básquet. Yo creo que ya es una ciudad potente a nivel europeo del deporte, yo diría incluso mundial. Es un referente donde a Vitoria se le conoce por el deporte, aparte de los logros, pero yo creo también por el deporte. Yo creo que eso también nos lo tenemos que creer y sacarlo un poquito más a la luz, porque creo que hay muchísima gente que todavía está por conocerlo. Tenemos la suerte de contar en Vitoria con un montón de instalaciones para la práctica deportiva y sobre todo con una oferta amplísima. Yo, por ejemplo, empecé a hacer esgrima con 14 años en un curso municipal de los que oferta el ayuntamiento. Entonces, sí, yo creo que si este curso no hubiese existido, yo no me habría apuntado a esgrima y mucho menos habría llegado donde estoy. Cuando a mí me preguntan desde fuera, oye, yo en Vitoria, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues tienes un montón de oferta deportiva para hacer tú o para ver. Yo creo que eso hace que Vitoria sea un poco, digamos, una ciudad enfocada para el deporte, en el que todos hemos puesto nuestro pequeño granito de arena para que seamos reconocidos en todo el mundo como una ciudad que vive el deporte y en la que sus habitantes se sienten muy identificados con digamos, el entender que el deporte es vida y que el deporte es salud, y en el que todos hemos desde muy pequeños vivido esa sensación desde muy jóvenes, ¿no? No es quepa la menor duda que estamos en una ciudad idílica para todos los deportistas, creo que de cualquier disciplina, porque cada vez que en el mundo que nos rodea y en las ciudades que nosotros visitamos, realmente es muy difícil conseguir lo que la estructura de instalación, ya no solo pública, sino incluso privada, que oferta nuestra ciudad. Así que, vamos, en eso yo sí que me siento muy orgulloso. Tenemos una ciudad que invita mucho a hacer deporte, quizás no el mejor clima, pero sí que una ciudad cómoda para el deportista, para el running, para correr, con muchos centros cívicos, muchas instalaciones que permiten disfrutar de una vida deportiva, disfrutar de un estilo de vida que yo creo que los vitorianos hemos aceptado como propio y en el que nos sentimos cómodos. Ya que estás de viaje, imagínate que aterrizas en Vitoria, estás de viaje, pues qué mejor que sacar las zapatillas de tu maleta y hacerte un recorrido para conocer esta bonita ciudad. Bueno, a todos los victorianos y a toda Vitoria en general, que estemos orgullosos de lo que tenemos, porque tenemos una ciudad increíble, una provincia de presumir de ella, porque la naturaleza que nos aporta es bellísima. Bueno, esto es un pequeño avance lo que tenéis, porque luego en la web también están, Elena habla más de lo que aparece ahí también, nos cuentan un poco cuáles fueron sus orígenes en el tema del deporte. Un pequeño avance y luego veremos el tema de Martín. Os explico rápidamente cómo va la plataforma, aunque luego podéis trastear. La plataforma ahora mismo está en castellano y en euskera, pero va a estar en 4 idiomas también, en inglés y en francés. Entonces, si os fijáis, la hemos dividido en diferentes partes, que os invito también a que la conozcáis. Por un lado, los equipamientos, es todo muy, muy visual. Los equipamientos que dispone de Vitoria, desde complejos deportivos. Si pinchamos aquí, vamos a tener los 3 grandes complejos deportivos, que son Mendizorroza, Gamarra y los frontones Betijay. Esto está más desarrollado también en cada una de las secciones, pero para que veáis que es un gran contenedor, con lo cual que cualquiera que no conozca la ciudad, en un vistazo va a ver todo lo que ofrecemos. Luego, otra parte de centros polideportivos, centros cívicos, piscinas, todas las piscinas que tenemos en Vitoria-Gasteiz. Aquí lo tenéis. Entonces, bueno, la verdad es que hemos intentado hacer un compendio de todo lo que ofrecemos, las instalaciones urbanas, porque también se puede hacer deporte en la calle mismo, en la pista de hielo. Más instalaciones, como hay tantas, el Fernando Buesa Arena, el fútbol, el atletismo. Si pincháis en cualquiera de ellas, pues vais a ver todo lo que ofrece la ciudad. Es por ser muy, muy rápido, bueno, todo lo que tenemos. Otro departamento de actividad física y salud. Hay unos recorridos de walking and running también, que son recorridos que ya están funcionando desde hace tiempo, pero son recorridos pensados para el turista desde sus puntos de alojamiento, desde los hoteles. El servicio de Quiro Club, el Nordic Walking, los parques de salud que tenemos, el Camino de Santiago, educación y deporte con la UPV, otra sección de entorno natural, Anillo Verde, los embalses que tenemos cercanos, los parques naturales, los itinerarios verdes, centros BTT.
no quiero aburriros, pero para que veáis el deporte federado, que es muy importante también en esta ciudad, el deporte adaptado, y luego lo que tiene también es una gran agenda en la que van a estar todos los eventos deportivos que sucedan en esta ciudad, ¿vale? De hecho, debería estar aquí en diciembre, pues debería estar ya la media maratón, que creo que estará, ahora no me va a dejar mal, la media maratón o la San Silvestre, pero le está costando, pero igual la conexión no va bien. Pero bueno, para que veáis que todos los eventos que tengan ese componente deportivo y que podamos proyectar, aquí está, ¿veis? De un vistazo a la gente que no conoce la ciudad y que quiere venir, ¿qué tenemos este fin de semana en la ciudad? Esto va a estar completo durante todo el año. Y a grandes rasgos es eso. Ese es el menú principal, para que veáis. Tiene una parte de eventos, veis aquí, eventos destacados, ¿vale? Evidentemente los que tenemos ahora es la Final Four o la final de la Copa de la Reina, o la Orbella también, que va a ser en mayo. Tendremos destacados en la maratón, que quedan 166 días, Martín. Una noticia aquí estás tú, Elena, de noticias y novedades. Lo que os decía de los vídeos, este gran contenedor deportistas VG, para que veáis también que son un poco los embajadores y embajadoras de nuestra ciudad. Aquí tenemos los 19 que han participado y que queremos seguir completando, no solo con su testimonio, sino que también queremos pues grabar dónde entrenáis y enseñar las instalaciones y todo el entorno. Aquí tenéis con Tania Lamarca también, que nos... y tú estás, Elena, por ahí, en la E. Está ordenado alfabéticamente para que no hubiera nada de esto. Bueno, básicamente es para que veáis, y luego el recorrido de Walking and Running y tema de turismo. Y si yo creo que sí tenemos tiempo, Andoni, para ver este segundo bloque, este resumen de estos deportistas que han participado en este proyecto. Yo soy Livia López, soy la presidenta de Araski, el club de baloncesto femenino que tiene aquí equipo en primera división, en Liga Día. Hola, soy Lourdes Ollarvide, ciclista del Movistar Team, bueno, campeona de España contrarreloj 2017. Mi nombre es Juan Compañón, pero bueno, todo el mundo me conoce como Compa, que ha sido mi nombre de guerra durante 35 años, que he sido pelotari, y de esos 35, 22 años de pelotari profesional. Hola, soy Dani Lorenzo, jugador de baloncesto actualmente. Hola, soy Pachi Peula, campeón de Europa y del mundo de patinaje de velocidad. Hola, soy Aitor Ocio, exfutbolista y amante del deporte. Soy Tania Lamarca, campeona olímpica de gimnasia rítmica en los Juegos de Atlanta 1996. Hola, soy Eneco Llanos, soy triatleta profesional. Soy Martín Fiz, campeón de Europa, campeón del mundo de maratón y el único atleta en el mundo de haber ganado las 6 maratones más importantes del mundo, las 6 mayores. Lo que sí que está claro es que esta ciudad respira deporte por todas sus esquinas, ¿no? Y además es, creo que es agradable y digno de señalar que no se trata solo de si tienes equipos referentes o grandes resultados deportivos, sino que da lo mismo a nivel escolar la participación que hay en todo tipo de disciplinas, da lo mismo ir por la calle y ver gente andando en bici, runners, patines, gente que va al monte y por supuesto pues toda la oferta o el elenco de disciplinas y de clubes de todos los niveles, lógicamente hasta las máximas categorías. Entonces, si a eso le acompañas, pues yo creo que unas instalaciones privilegiadas, por lo menos en cuanto al número y a la disponibilidad, ¿no? Yo no conozco otras ciudades que tengan la oferta municipal que tiene Vitoria a nivel de instalaciones y bueno, yo creo que es una forma de entender la vida, ¿no? El deporte en esta ciudad. Álava es una provincia pues inmejorable, ¿no? Para el ciclismo. Somos unos privilegiados, no tenemos apenas tráfico en todas las carreteras secundarias, respetan mucho al ciclista y la verdad es que somos unos afortunados. Tenemos que tener en cuenta que Álava, o en este caso Vitoria, es una de las principales ciudades a nivel de equipamientos deportivos. Tenemos la figura del centro cívico, que son 14 que tenemos en la ciudad, más luego polideportivos, campos de fútbol. Eso es una riqueza que en muy pocas ciudades se puede ver. Y luego, aparte aunque sean las propias instalaciones, lo que es el entorno que tenemos, el entorno natural que tenemos y que rodea Vitoria. En menos de 2 kilómetros podemos estar en cualquier montaña, tenemos el pantano. Es decir, lo que es a nivel de equipamientos y de entorno es la ciudad del deporte por excelencia.
Bueno, yo creo que si quedaba gente que no conocía esta ciudad como ciudad del deporte, la va conociendo. Yo creo que al final los equipos y los clubes y los deportistas de esta ciudad están haciendo eco allá donde van. Yo creo que como ha dicho Joseba antes, hay muchísimos deportistas que vienen a esta ciudad a entrenar, a prepararse. También se organiza el triatlón, que la ciudad se llena, la ciudad de los alojamientos, todo está a tope y vienen aquí a entrenar, a prepararse, a disfrutar del deporte. Y la verdad yo creo que deberíamos ser una sede del deporte sin duda. Pienso y creo que Vitoria tiene que ser considerada capital turística del deporte, no solo por el anillo verde que recorre toda la ciudad, sino por todas esas actividades escolares y extraescolares que se realizan cada día, además de contar con eventos de importancia como es la maratón de Martín para atletas y para patinadores, o como los triatlones que se han realizado en los últimos años, ahora pasarán a ser de la mano Ironman. Creo que sin ninguna duda Vitoria puede ser un referente, ¿no? como capital. Como bien dices, tiene una oportunidad de visitar, de viajar, y otras ciudades, o no hay muchas ciudades, ¿no? que ofrezcan esta alternativa por su orografía y por una serie de cosas que permiten, ¿no? la práctica del deporte de una manera accesible para todos. La verdad es que Vitoria es una ciudad excelente para practicar deporte, por las facilidades que tiene, por las instalaciones, por el lugar donde está, y siempre dispuesto a que haya deporte en esa ciudad. Es la ciudad deportiva por excelencia y yo estoy orgullosa de ser vitoriana. Después de haber viajado por medio mundo, considero que en cuanto a carreteras, condiciones para el ciclismo, somos unos privilegiados. Tenemos unas carreteras con muy poco tráfico, muy buen estado, muy variadas. Entonces, en ese sentido, creo que también vamos, Vitoria y Álava es una zona fantástica para el ciclismo. Y para correr, pues sí, ¿no? En Vitoria mismo, pues con todos los parques, el anillo verde, tenemos los montes de Vitoria a 5 minutos prácticamente de cualquier punto de Vitoria. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Desde luego el sitio para entrenar por condiciones es ideal. Bueno, a cualquier persona que venga y que quiera conocer Vitoria-Gasteiz y la provincia de Álava, que estoy convencidísimo que le va a gustar. Aparte de ser Green Capitani, es la provincia del deporte, que aquí os esperamos, os acogemos muy bien. Hemos visto las declaraciones de algunos de los deportistas que además esta noche nos acompañarán, y yo creo que vamos a dar paso igual a Elena o a Martín. Igual empezamos con Elena, pues si acaso quieres decir algo respecto a este tema deportivo. Bueno, que todos los deportistas vitorianos y alaveses estamos muy orgullosos del sitio donde podemos entrenar, porque realmente reúne unas condiciones muy buenas, ¿no? para distintos deportes, que esto se extiende a muchos vitorianos y alaveses que también lo disfrutan, ¿no? Que aunque no se dediquen al deporte en concreto. Y creo que también eso, pues lo bueno de este proyecto es que se va a extender a otras personas que no conocen la ciudad o que la conocen pero no saben de este potencial, ¿no? A que también la disfruten, y que eso es muy bueno para la ciudad, ¿no? Que se abra otras alternativas, y que encima me parece que es un turismo muy bueno, ¿no? Aparte de que es un turismo que está creciendo absolutamente, ¿no? Por el tema del auge ahora del running y de otros deportes. Entonces me parece muy positivo, y estar ahí además en cabeza ofreciendo este tipo de turismo, pues nos va a hacer referentes con respecto a otras provincias, y estar ahí adelantándonos, ¿no? a ese turismo para absorberlo, y me parece muy positivo para la ciudad y para los deportistas. Muy bien, gracias Elena. Yo también creo que vas a atraer a mucha gente. No hay nada más como ver cualquier evento deportivo para ver toda la gente que les acompaña, ¿verdad? Claro, aparte de eso. Las familias y así. Bueno, Martín. Bueno, yo creo que lo ha dicho ahora Elena, y estoy como con ella. Nos vamos a adelantar. Normalmente Vitoria-Gasteiz parece ser que siempre estamos detrás de alguien, detrás de cualquier ciudad. Y esta vez, por una vez, vamos a marcar el ritmo. Escribía hoy a mis compañeros de redes sociales, a la gente que me sigue, que por primera vez Vitoria-Gasteiz va a marcar el ritmo como ciudad europea del deporte.
yo entreno mucho con Elena, normalmente ella siempre suele ir delante mío, y en el argot deportivo solemos decir que cuando le vas viendo a una persona al culo es porque vas detrás de ella o detrás de ella. En este caso, Ciudad Vitoria va a ir delante de todas las demás ciudades, porque creo que vamos a ganar. Es un proyecto. Quiero felicitar a Freddy, a Maider por el gran proyecto que han realizado. ¿Y por qué Vitoria-Gasteiz, ciudad del deporte? Tenemos atletas conocidos y reconocidos, como hemos estado viendo en la plataforma. Tenemos grandes eventos que se hacen año tras año, pero que este año con la Final Four, con la Copa de la Reina de baloncesto femenino y con el Ironman de Vitoria y el Maratón Martín Fitz, yo creo que son eventos que son reconocidos a nivel no solo europeo, mundial. Luego tenemos grandes infraestructuras, que lo ha desglosado muy bien Freddy, infraestructuras asfálticas e infraestructuras totalmente naturales. Creo que tenemos todos los ingredientes para que Vitoria-Gasteiz sea ciudad europea del deporte. Yo creo que, Maider, que enhorabuena, porque creo que lo vamos a conseguir. La ciudad siempre se conoce y se reconoce por equipos colectivos, como puede ser el Baskonia, el Deportivo Alavés, el Araski, gente que compite a nivel internacional, como ahora mismo está compitiendo Elena Loyo o Eneko Llanos. Y la gente viene a Vitoria, porque nosotros decimos que tenemos un referente. Tenemos un Parque del Prado, un Salburúa, un Zabalgana, un Bosque de Armentia, en la cual la gente se puede perder corriendo, puede salir de cualquier sitio, desde cualquier hotel de sus propias casas, salir en zapatillas y en pantalón corto y echar a correr. Creo que tenemos todo, y esta vez las demás ciudades van a ir un pasito por detrás nuestro, y esperemos que continúen ahí. Creo que Vitoria-Gasteiz, y desde aquí, desde el Gobierno Vasco de Turismo, ciudad del deporte europea. Muy bien, Martín. Pues yo nada, simplemente comentaros para hoy será a las 7 de la tarde en la Sala Green. Estáis todos invitados, por supuesto, al que quiera acudir o hacer extensiva la invitación. Va a ser un evento bastante desenfadado, en el cual nos acompañarán numerosos deportistas y toda aquella persona que tenga interés en todas las actividades deportivas o ver cómo su ciudad se está posicionando. Entonces haremos algo muy sencillito, un evento en el que contaremos con la presencia y dará algunas palabras Ander Sánchez, el presidente de las federaciones. Uy, Andrés Sánchez me mata. Andrés Sánchez, el presidente de las federaciones. Luego también contaremos con Estíbaliz Canto, la concejala de Cultura y Deporte. Y luego, bueno, Freddy y yo iremos amenizando el evento. Yo cerraré un poco al final el tema. Veremos también los vídeos y luego será la capitana del Araski la que nos va a introducir un poco en la plataforma que os ha enseñado Freddy. Así que, bueno, sin más, no hay mayor misterio que este evento, pero que creo que va a ser bastante emotivo a la hora de, bueno, pues por una vez estar un poco a la cabeza de proyectos, que Vamos bueno, a liderar. que ya es hora, ¿no? Ya vamos a liderar, lo ha dicho Elena, o sea, Eso vamos es, a ser ¿no? los líderes. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, aquí estamos. Sí, no sé cómo son un poco los plazos, o sea, cuándo hay que presentar la candidatura y cuándo se... Sí, bueno, esto nosotros podemos más que nada hablar sobre todo sobre la plataforma y todas las iniciativas de los deportistas. Luego el tema de los plazos lo llevará, no me he metido porque son temas de competencias del ayuntamiento. Yo sé que Estíbaliz Canto había comenzado ya algún trámite, pero realmente en lo que es su territorio no me quiero meter porque no sé si al final tendrá que haber una carta oficial de Estíbaliz, Sí. no sé muy bien cómo va la gestión. Si te parece, Maider, la solicitud ya está hecha, entonces es como una intención de que tú quieres participar y luego cuando te dicen adelante piden una serie de requisitos, un programa y tal, pero la solicitud ya está hecha y entonces tiene que ser el organismo europeo en el que te dice, venga, adelante. Y a partir de entonces, pues Vitoria tendrá que presentar un proyecto con un programa, pero la solicitud está hecha.
Se suelen presentar diferentes ciudades y más o menos yo creo que en octubre, noviembre es cuando se designan las ciudades que son ciudades deportivas. Porque después de presentar tu informe, hay un comité evaluador que vendrá a Vitoria. No, hay varios. En este caso, por ejemplo, a nivel estatal hay 4 ciudades, creo que fue en Fuenlabrada, Tijuana en Canarias. Este año tocaba así 4 a nivel de España. Y luego, es verdad que por tamaño se puede ser ciudad y luego por tamaño hay otras que es capital, que es a partir de 500.000 habitantes, ¿no? Entonces, Vitoria lo que va a optar es a la ciudad europea del deporte. Que vamos, entiendo que lo tenemos fácil, ¿no? Bien, vamos a intentarlo. Lo hacemos bien. ¿Nada más? Pues nada. Muchas gracias por venir. Gracias. O sea, que nos van a mirar el culo todo, ¿no? Hombre.